quieren venir a su presencia a alabarle? Dios les bendiga, hermanos y hermanas que nos están mirando. Los saludamos con la paz del Señor en este día jueves, amén. Día de culto, de oración para el Señor, amén. Amén. Nos hemos reunido una vez más en nuestro hogar. Esperamos Amén. que ustedes en los suyos también, y que también estén uniendo a nosotros, amén, unidos en el Espíritu, Sí, Jesús. ya que lo que unimos al Señor, dice su palabra, que somos Espíritu y somos uno con Él, amén. Amén. O sea que si usted está unido con el Señor en su casa y nosotros unidos acá con el Señor en nuestra casa, estamos unidos juntos en el Espíritu, amén. Bueno, vamos a compartir la palabra del día de hoy, amén, una palabra muy conocida, pero muy hermosa, una ilustración muy hermosa que el Señor le daba a uno de sus siervos, los profetas. La palabra se encuentra en Jeremías 18:1. Hablamos la señal del alfarero y el barro, dice el título, amén. Una palabra muy, pero muy hermosa y muy clara para que el Señor Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, le ilustraba a su siervo Jeremías lo que era su pueblo en sus manos, amén. Lo que era el pueblo del Señor en las manos del Señor, lo que somos nosotros hoy en día en las manos del Señor, amén. Y vamos a leer esta palabra hermosa. Queremos compartirla con ustedes en este día. Dice la palabra del Señor, Jeremías 18:1. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. El Señor hablándole a la vida de Jeremías, amén. A través de este siervo, el Señor le decía a este siervo: ve a la casa del alfarero. El Señor guiándole a un siervo de él que obedezca su orden. Y este siervo inútil en las manos del Señor obedeció la voz del Señor, porque sabía que en la casa del alfarero, como le decía, ve y ahí te haré oír mis palabras, ahí te hablaré. ¿Y qué es la casa del alfarero? ¿Qué representa hoy para nuestras vidas la casa del alfarero? La casa del alfarero representa la presencia de Dios, representa el templo de Dios, el taller del Señor. Amén. Es el lugar donde el Señor nos va a moldear. Le voy a contar un poquito para aquellos que no saben o que nunca han visto o no saben de lo que se trata el alfarero. El alfarero es un hombre que trabaja con barro, haciendo vasijas de barro, aquellas vasijas que nosotros vemos que son formadas para diferentes tipos lo hacen de diferentes tipos de recipientes. Algunos lo hacen para maceta, otros para acumular agua, para acumular muchos tipos de cosas se puede acumular en ese lugar, amén. Se puede guardar en ese lugar, que es las vasijas. Y el alfarero es aquel hombre que pone el barro, la arcilla, ese barro que lo pone sobre una rueda, amén. Y esa rueda empieza a girar y el alfarero empieza a formar ese barro. Seguramente después de esto que vamos a escuchar, vamos a estar mandándole también agregado a este video para que podamos entender más el mensaje del Señor, unas fotos ahí ilustrando lo que es un alfarero, va a poder comprender mucho más, mejor lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que le decía al Señor a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras, en el taller, en su presencia, en la casa del Señor. Amén. Amén. Dice, ¿qué dice el 3? Y descendí, dice, obedeció entonces Jeremías, ¿no?, a la voz del Señor, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, lo que le hablaba recién. El alfarero tiene una rueda donde coloca el barro y empieza esa rueda a girar. Amén. Y dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y algo que yo me preguntaba:
El alfarero sabemos que representa a Dios. Y ese barro somos usted y yo. Ese barro que está en las manos del alfarero, en aquel lugar donde lo llevaba el Señor a Jeremías para que vea, empezó a ver ese alfarero que tenía el barro en sus manos. Pero mire lo que sucede. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que algo pueda echarse a perder en las manos de Dios? Si a Dios no se equivoca, si Dios no tiene errores, ¿cómo puede una vasija o nosotros echarnos a perder en las manos del Señor? ¿Tendrá la culpa Dios? No. Tiene la culpa el barro. Porque el barro tiene que dejarse moldear por el alfarero. Y hay muchas partes del barro que muchas veces las ocasiones que los lleva a este barro a quebrarse, a romperse en las manos del alfarero, porque hay partes del barro que tienen basura, que tienen cosas que no van con el barro. Hay partes del barro que está duro y el barro debe estar dócil, debe estar blandito para que el alfarero pueda meter sus manos y empezar a moldear ese barro. Pero muchas veces hay partes de nuestra vida, hay partes de nuestro corazón que está duro, que tenemos cositas ahí, pero el Señor tiene que trabajar en ese barro y lleva más tiempo. ¿Y por qué decimos que Dios es el alfarero? ¿Quién fue el primer alfarero? ¿Se puso a pensar quién fue el primer alfarero? Ya la sierva del Señor lo captó. El primer alfarero fue Dios, que nos hizo a nosotros del barro. Él dijo, hagamos al hombre, y del polvo levantó y nos formó. Él fue el primer alfarero. Amén. Es hermoso como Dios nos habla. Amén. Él fue el primer alfarero en este mundo. Y hoy sigue siendo tu alfarero y mi alfarero. Y aunque nos hayamos quebrado, aunque nos hayamos echado a perder en las manos del alfarero, Él no tiene la culpa, sino nosotros tenemos la culpa. Amén. Por no dejarnos moldear por ese alfarero. Muchas veces nosotros como barro queremos decirle al alfarero qué queremos ser o de qué manera trabajar en nuestra vida, pero Dios sabe cómo hacerlo. Si usted se ha echado a perder en las manos del alfarero, si se ha quebrado en las manos de Él, ahí en la palabra del Señor para usted en este día. Mire lo que sucede. Dice el 4, ¿no? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amén. Quiero que la sierva del Señor va a compartir una palabra. Amén. Va a compartir una palabra para que usted y yo podamos saber que Dios escogió lo más inservible para hacerlo. Amén. No importa las veces que usted se haya quebrado, no importa las veces que se haya echado a perder en las manos del Señor. ¿Por qué? Por esto que vamos a leer ahora. En San Juan, ustedes ahí pueden buscar San Juan 15, versículo 16, dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Me quedo con el principio del comienzo de este versículo. ¿Cómo dice, mamá? No me elegiste vosotros a mí,
sino yo os elegí a vosotros. ¿Quién eligió el barro? ¿Quién eligió ese barro para moldear? ¿Quién lo eligió a usted? El alfarero. Es Dios. Usted no lo eligió a Dios. Él nos eligió a nosotros. De lo más despreciado, de ese barro inservible que todos pesoteaban, que todos lo despreciaban, que para el mundo era inservible, Dios escogió eso. Amén. Para de eso hacer algo útil. Algo bueno. Algo bueno. Amén. Y acá está la sierva del Señor que también va a confirmar lo que estamos hablando a través de la palabra del Señor. Porque queremos hacerlo todo y lo tratamos siempre, cada día, de hacer todo guiado por el Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a compartir 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. Y la palabra del Señor dice así: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. ¿Quiere hablar? Hable. Amén. Ahí están nuestros hermanos. Escuchando. Nos están mirando. Cuando uno ve esa palabra y hablando del alfarero y de todas las cosas que el alfarero hace en nuestras vidas, ¿verdad? Que Él nos escogió, nos lleva a pensar esta palabra de que todo lo que dice acá el apóstol Pablo, de que Dios no es lo más vil, lo más menospreciado del mundo que escogió Dios, nos lleva a pensar todo lo que dice la Biblia. Porque si uno se pone a leer a los grandes varones de Dios que Dios eligió o que Dios quiso que fueran útiles en sus manos, eran simples hombres que ante los ojos o la opinión humana eran totalmente desaprobados. Hablamos de Moisés, hablamos de diferentes personajes en la Biblia, hombres que fueron grandes por medio de Dios, no por ellos mismos, sino por Dios mediante ellos, y hablamos de que vemos cómo Dios se cumple su palabra allí, de que Dios no mira nuestra condición o lo que nosotros muchas veces el ojo humano nos pone, como diciendo, bueno, este está bien, este tiene que realmente Dios tocarle, o este se merece que Dios le toque por tal mérito. No, nada de esas cosas. Dios no ve como el hombre, o no nos mide como el ojo humano nos mide a cada uno de nosotros. Él nos mide a todos por iguales y mira, digamos, de una manera diferente lo que Él puede obrar o lo que Él puede generar en nuestras vidas. Algo precioso, como lo vemos ahí, para que nadie se jacte, para que nadie diga, no, yo porque fui bueno, porque fui así, Dios me usó, o Dios no. Dios se vale de lo que menos imaginamos o de lo que menos pensamos, de qué persona Él puede utilizar. Nos puede hasta sorprender de que hable un niño, una niña o alguien que nosotros decimos, pero este no conoce. Pero Dios se valió de ponerle una palabra para que nos hable a cada uno de nosotros. Por eso es bueno que usted en esta noche atesore este mensaje, y que este mensaje sea un antes y un después en su vida, y que cuando termine todo esto usted se ponga a meditar, porque no solamente es escuchar la palabra, sino meditarla, todo lo que hablamos, y ahí también usted puede recibir una revelación y puede ser transformado y tocado, como todos los varones de Dios tuvieron ese encuentro, que dijeron como Moisés, Señor, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a hablar delante de grandes personas como el faraón, como gente importante? Y el Señor le decía, no te preocupes, Moisés, yo soy el que va a hablar por tu boca. No vas a ser vos, sino voy a ser yo. Como en esta noche el alfarero quiere hacer algo en su vida. Amén. Amén. Por eso me siento en este lugar, porque entiendo de que soy un barro
Y no soy yo que va a ser glorificado, sino Dios. Amén. En este barro, en este siervo inútil, porque todos somos siervos inútiles. Sin Él, nada somos. Y cuando ese barro se vuelve útil, cuando se deja moldear y deja que Dios pueda depositar aquello precioso. Como decía el apóstol Pablo, que había un tesoro en un vaso de barro. Amén. Hay un gran tesoro que es la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo le decía: Padre, te alabo, te adoro, te bendigo porque has escondido este tesoro, has escondido de los ojos de los sabios y se le ha revelado a los niños, como hablábamos en la prédica pasada, ¿verdad? Amén. De los niños, que hay que ser niños para poder ver y poder escuchar a Dios. Hay que dejar de jactarse en uno mismo, en pensar que es uno el que hace las cosas. No, uno simplemente da lo que tiene, que es la palabra de Dios. Pedro dijo a aquel que estaba a las puertas, dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo, lo que se me ha sido dado, te doy. No tenía nada de este mundo, no tenía nada que fuera pasajero, pero sí tenía algo de Dios. Tenía una palabra, tenía la esperanza, tenía la fe. Amén. Amén. Y eso fue lo que dio. No dio Pedro algo que se ganó pescando. No fue al río y se ganó porque ganó muchos peces y ganó mucho dinero y le daba algo que se había ganado él. No, él dio lo que recibió por gracia. Amén. Porque solamente era un recipiente que se estaba dejando moldear por el Señor. Amén. Como en este tiempo debemos dejarnos moldear por las manos del alfarero. Debemos dejar que las manos del Señor estén moldeando nuestras vidas. Y muchas veces podemos también el Señor me enseñaba de esta forma, ¿no? Que esa rueda donde el Señor pone ese barro, donde aquel alfarero pone ese barro, esa rueda muchas veces está quieta. ¿Y qué representa la rueda? La rueda representa la iglesia, la rueda representa nuestra oración, la rueda representa nuestra fe, pero la rueda dice que el alfarero no puede empezar a trabajar en ese barro mientras esa rueda empieza a girar. Y ese movimiento representa el movimiento de nuestra fe. La fe sin obra es muerta. Debemos ponernos en acción, porque el Señor dijo: el verbo es Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es verbo? El verbo significa acción. La palabra del Señor nos enseña de que debemos tener fe y obra. Y a través de ese movimiento que nosotros tengamos con la fe y la obra, Dios empieza a moldear ese barro. Amén. Debemos seguir trabajando, debemos seguir orando, debemos seguir buscando al Señor en oración por fe, porque creemos, como decía la palabra del Señor hace unos tiempos, decía que nosotros vamos a ser formados por Él porque amamos a Él, aunque no lo hayamos visto. Amamos a Cristo porque hemos creído en Él. Amén. Y dice acá, vamos terminando ya en el 5. Entonces vino a mí palabra. ¿Cuándo vino palabra a Jeremías? Cuando estuvo en la presencia de Dios, cuando obedeció lo que Dios le dijo: ve a la casa del alfarero y allí te voy a hablar. Señor hoy nos manda a su presencia. Señor hoy nos guía y nos dice: ve a mi presencia, ve a mi presencia, ve a mi intimidad, entra a mi aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que Él te ve en lo oculto y Él te va a recompensar en público. Ahí en el taller, ahí donde nadie te ve, donde vos estás a sola con el Señor, ahí en tu cuarto, en el altar que tú hiciste en tu casa con Él. Ahí dice que fue enviado Jeremías y le dice: entonces vino a mí palabra de Dios. Entonces cuando Él obedeció, entonces cuando Él puso por obra, entonces cuando la rueda empezó a girar a causa de Él moverse en fe, de Él creer en la palabra. Amén. Ahí empezó a hablarle el Señor. Dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? El Señor dice: no podré hacer yo, no podré reparar de nuevo
esa quebradura que hubo, esa rotura que hubo entre esa relación entre usted y el Señor. ¿No podrá reparar, Señor, esa relación? ¿No podrá el Señor reconciliarnos nuevamente con nosotros? ¿No vendrá Él a nuestro encuentro si no vamos nosotros a Él? El Señor dice, venid a mí y yo iré a vosotros. Venid y estemos a cuenta. Amén. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Esta es la palabra del Señor. Nosotros somos solamente un barro. Amén. Y el barro no decide qué ser. El barro solamente se deja moldear. El barro calla para que el alfarero trabaje en su vida. Amén. Hoy callamos a través de esta palabra y oramos a Dios para que el Señor pueda seguir moldeando nuestros corazones, nuestras vidas. Amén. Que nosotros les podamos dar ese acceso en nuestro corazón para que Él pueda trabajar. Amén. Y a través de su presencia Él pueda humedecer este barro, que este barro pueda percibir las aguas, amén, que es las aguas del Espíritu Santo, para que Él pueda seguir moldeando nuestro corazón, amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos, Señor. Sí, Gracias por esta tarde, Señor, Oh, sí, Jesús. donde estamos compartiendo de tu palabra junto Sí, Señor. a mis hermanos, Señor, que nos Bendito ven del Dios. otro lado, Señor. Sí, Jesús. Te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, en este tiempo, Señor, moldeando nuestro corazón, moldeando nuestras vidas. Reconocemos que nada somos, Señor, que nada podemos hacer sin Sí, ti, Jesús. Señor, y que todo lo que hacemos, Señor, y lo que hacemos y decimos, todo lo que podamos llegar a hacer, Padre, lo hacemos por ti, Señor, porque nada somos, Padre. En este día te pedimos, Señor, Padre, que podamos ir a tu presencia para que tú sigas moldeando, que podamos seguir yendo a tu taller, Señor, para que tú obres en nuestros corazones, para que tú obres en nuestra vida, Señor, que podamos ir a la intimidad contigo, Padre Celestial, que podamos dejarte que tus manos nos moldeen, Señor, Sí, Jesús. aunque muchas veces quizá nos quebramos, Señor, Padre, nos destruimos en tus propias manos, Señor, pero tú nos quitas las miradas de aquel barro, Señor, Sí, Padre, Señor, tú vuelves a tomarnos, Señor, tú no nos reemplazas con otro, Padre, con otro barro, Señor, sino que tú sigues estando en control de nuestras vidas, aunque nos hayamos quebrado, Señor, aunque hayamos hecho las cosas mal delante de ti, Padre, tú no has sacado tu mirada de nosotros, Padre, tú no has elegido a otros para seguir haciendo, Padre, tu obra, Padre, sino que seguimos estando en tus manos, Señor, tú no nos despreciaste, Padre Celestial, tú nos aceptaste así tal como somos, Padre, y sabemos que la obra que tú has empezado, Señor, en nuestras vidas, tú la vas a terminar, Señor Dios amado, porque estamos, Señor, en tu casa, estamos en tu presencia, Padre, estamos en tus manos, Señor, tú eres nuestro alfarero, Padre, Padre, desde el principio tú nos creaste como un barro, Señor, tú nos creaste, Señor, del polvo de la tierra, Padre, pero a causa de la maldad de muchos, Señor, Padre, y del enfriamiento de muchos, Padre, en este día, Padre, nos hemos quebrado delante de ti, Señor, pero sabemos que tú vas a restaurar la imagen y la semejanza del conforme así nos creaste desde el principio, Padre, porque todo en un momento nos hemos quebrado, todo en un momento, Señor, hemos destruido, Señor, Padre, nos hemos roto en tus manos, Señor, porque somos barro delante de ti, Padre Celestial, nunca dejamos de ser ese barro en las manos del alfarero, Padre, desde el principio fuimos barro, Padre Celestial, pero este mundo, Padre, Dios amado, oscuro, lleno de tinieblas, Señor, Padre, nos has destruido en tus manos, Señor, pero tú sigues estando en control, Padre Celestial, tú vas a terminar, Dios amado, aquella obra que tú empezaste en nuestras vidas, Señor, Dios amado, tú restaurarás, Dios amado, tu imagen y tu semejanza conforme al cuanto nos creaste desde el principio, Padre, en esta hora te ruego por cada uno de mis hermanos que están escuchando
escuchando esta palabra, Señor Dios amado, que ellos puedan, Dios amado, adquirir aliento, fuerza, fortaleza a través de esta palabra y saber que tú estás en control, Dios amado, todavía de su vida, Dios amado, Padre, que aunque ellos se hayan sentido, Dios amado, Padre, afligidos, Dios amado, porque se han quebrado delante de ti, Señor, porque se han echado a perder en tus manos, Señor Dios amado, pero sabemos que tú todavía estás en control de su vida, Padre, y tú terminarás la obra que empezaste en su vida, Dios amado, así como en las nuestras, Padre. Muchas veces nos quebramos y nos echamos a perder en tus manos, pero tú sigues estando en control de este barrio, Señor, tú sigues estando en control, Señor, tú eres nuestro alfarero, Señor, tú eres nuestro principio, tú eres nuestro fin, Padre. En este día te agradecemos, Padre, bendecimos tu nombre, te agradecemos por cada uno de nuestros hermanos que nos ven, Dios amado, bendice cada familia, Padre celestial, con tu presencia, Señor Dios amado, que sea tu Espíritu Santo guiándolos a toda verdad, toda justicia, que tu palabra hoy le infunda aliento, Dios amado, que sea el callado de ellos, Dios amado, en este día tu palabra. Seguimos hablando de ti, de tu gloriosa presencia y misericordia que cada día se extiende en este día, en cada día, Padre, tú haces nueva, Señor, tu misericordia. Te agradecemos, Padre celestial, porque tú estás en control, Señor. Tú eres nuestro alfarero y vas a terminar tu obra en nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias, Padre. Te damos muchísimas gracias, Hijo, y muchísimas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendecimos sus vidas de este lugar y que sea de bendición esta palabra para sus vidas. Amén. Nos vemos el sábado. El sábado. Amén. Yo quiero ser, Senhor amado, como un vaso en las manos del alfarero. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, como tú quieras, Señor amado. Eres el alfarero y yo soy el vaso. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, como tú quieras, Senhor amado. Eres el alfarero y yo soy el vaso. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Quebra mi vida y hazla de nuevo.
quiero ser, yo quiero ser un vaso